Y de Bilardo aprendí mucho porque era un hombre de las 24 horas, dormía 4, 20 horas estaba pensando en fútbol. Todas esas anécdotas que cuenta Ruggerio, que cuenta Pumpido, que cuenta Garré, lo vivimos en carne propia. Y después de repente, en el mejor momento que estoy jugando, tengo una lesión grave de ligamentos cruzados con un choque con Maradona. Y decía, uy, en el mundial, y pierdo el Mundial de 90. Una lesión grave que me demandó 10 meses. Y cómo no lo supe digerir, no lo supe sacar, no lo supe asimilar. Y esos nervios y ese estrés me hizo tener una alopecia. Y nosotros arrancamos en el Living un nuevo programa de la temporada 15 de Meridiano 64. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con el máximo ídolo y anotador de la historia del Instituto Atlético Central Córdoba. Estamos hablando obviamente de Óscar Alberto, el Cocayo de Articia. Cocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Gabriel. Gracias a la invitación, a vos, gracias por tenernos presentes. Es un orgullo tenerte acá. Un Así. orgullo tenerte acá, gracias por haber venido. Y más en el living, charlando de lo que a uno le gusta, el fútbol, y bueno, al margen de no solo del fútbol, sino de la vida de uno. De todo, así que exacto. agradecido infinitamente. Es la idea de la entrevista, Cocayo. Bueno, contame, Cocayo, cómo fue tu infancia, tu preadolescencia, tu paso por la escuela. Mi infancia feliz, contento, de una familia humilde, de 4 hermanos, un papá que trabajaba en Kaiser, después en Perkin, lo veía a la tarde, mi mamá cuidando a los 4 hijos, ir al colegio Cristo Rey, terminar el primario, empezar el secundario, jugar en el barrio, un barrio General Busto, en la calle Cura Brochero, ir al Cristo Rey, jugar en el fútbol en el Cristo Rey, jugar en los baños, jugar en el Corazón de María o jugar en el velódromo, y siempre haciendo esa actividad de fútbol, de potrero. ¿Siempre fuiste delantero? Lo que pasa es que cuando empezás de niño y jugando en la calle, frente a frente con los mismos vecinos, te vas rotando, jugás cabecito, pechito, mareadita, 1 contra 1 y contra la pared. Y después, gracias a un delegado que me vio en el Cristo Rey, debe haber sido en algún lado, me invitaron a participar en la Agustina, y ahí empezó mi carrera, empezó mi vida diferente. ¿Te acordás en qué año fue eso? Y tenía 10 años, 11 años, 12 añitos, recién empezaba. Lo que pasa es que yo jugaba todos los días a la pelota, hasta las 12 de la noche, mi papá, mi mamá buscándome para venir a cenar, y el 46 de OJ en el lomo por llegar tarde y no estar en la cena del papá, pero una educación linda, una familia humilde que, como te decía, le costó a mi papá entender lo que yo quería en el fútbol. Ahora yo veo a los papás que los acompañan, la mamá, a los entrenamientos. En mi carrera nosotros llegábamos a la Agustina, una sola cancha de fútbol, 250 niños, con 5 pelotas, y entrenar en esa cancha que ahora se llama Osvaldo Ardile. Y de ahí tuve la suerte de salir, me buscaron y ahí empecé mi carrera. Todas las inferiores, mi adolescencia jugar, nada de baile, nada de salir de joda, siempre enfocado en el fútbol. Siempre con dieta, nada de alcohol, nada. No, nunca me llamó la atención porque me enfoqué en lo del fútbol y era tan sagrado ir a la Agustina haciendo dedo. A veces mi mamá me daba una monedita, que tenía la posibilidad de darme esa moneda para pagar el boleto, o irme corriendo hasta la Agustina o irme en bicicleta, hasta que, bueno, después hacer todas las inferiores en la Agustina, volverme a dedo hasta mi casa o subirme colado en el colectivo, mientras los otros compañeros pagaban el boleto y yo no lo pagaba. Y de repente, a los 17 años, Hugo Truquia me llama y me dice: tenés que estar citado a la primera división. Y en septiembre del 82 debuté en primera división. Claro, pero para ese tiempo eras re joven, o sea, no era como ahora que debutan más temprana edad. No, en ese momento 17 años, y ya con un equipo consolidado de jugadores que tenían ya 28, 30, 26, ya jugadores que ya tenían campeonato. Rodolfo Rodríguez, Miguel Rodríguez,
Bruneto, el Negro Nieto, el Beto Beltrán, mis padres futbolísticos, Mastro Simone, el Chino Benítez, y ellos me fueron educando, ellos me fueron llevando y me fueron guiando, y de repente la vida me dio esta posibilidad de ser profesional. Salí de la Agustina, que te van preparando, y de repente tenés esta oportunidad. Y no la desaproveché, y ahí, como decía Gabriel, 17 años, ya estar en primera división. Claro. Y afrontar eso, y a los 2 meses ya estaba en la selección juvenil, por las condiciones. ¿Y fuiste subcampeón? Subcampeón México 83, medalla de bronce en los Panamericanos de Indianápolis, subcampeón en Bolivia para clasificar a Seúl, todo el proceso de la eliminatoria del 86, del 85 para el 86 del Mundial, y estar con los campeones del mundo del 86, quedar número 23 en la lista, y todo eso me fue llevando a paso agigantado. Mientras tenía ese grupo de jugadores y técnicos que te iban apoyando, yo me iba haciendo mi vida a nivel futbolista y a nivel profesional. Y como te decía, estar en la primera división, estar en la selección juvenil, me tuvo los últimos 3 meses Menotti, se va Menotti y llega Bilardo y Pachamé, y ya está en la selección mayor también. Y esas cosas que decís, uy, de repente tenés toda esa información sin darte cuenta, y vas creciendo a nivel futbolístico, sí, con esa gente. ¿Y qué recuerdo tenés de Bilardo? De Menotti, bueno, empezamos por Menotti, un técnico que lo tuve 3 meses, donde cuando daba la charla, cada jugador, éramos 22, 25, cada uno tenía su pelota y se sentaba arriba de la pelota. Y él también se sentaba y nos miraba todos de arriba, y te iba ordenando y te iba hablando, y en ese momento el Turco García, el Goico, Mario Vanemerá, jugadores de Basualdo, Taylor, jugadores que de repente después ibas encontrándolo en los equipos de primera, sea de Newell's, de Independiente, y después eso me quedó esos 3 meses de Menotti, que salimos subcampeón en Acapulco, el torneo Joe Avalanche, y después todo el proceso de Bilardo, donde aprendí mucho, y lo tengo ahora, muchos conceptos y muchos mensajes que me dejó Bilardo, tanto a nivel futbolístico. Lo que hace Julián Álvarez lo hacía en esa época contra Ruggeri, contra Garré, contra el Tata Brón, contra Cuchufo, contra jugadores que ya estaban consolidados en River, en Boca, Independiente, contra Trocero, contra Villaverde, que me toca debutar. Después jugar contra Pascual Noriega, Luis Galvano, el Oviedo, el Tito Caño acá a nivel del MUL, Colochini, jugar con jugadores de Córdoba. Ellos también me formaron como delantero, pero tenía esa base de estar en la selección argentina. Y de Bilardo aprendí mucho, porque era un hombre de las 24 horas, dormía 4, 20 horas estaba pensando en fútbol, y siempre en todos los detalles, en todos los entrenamientos. ¿Es verdad que llamaba a la madrugada para preguntarte cosas? Sí, todas esas anécdotas... Por teléfono fijo, digo, obviamente. Todas esas anécdotas que cuenta Ruggeri, que cuenta Pumpido, que cuenta Garré, lo vivimos en carne propia, de estar en Ezeiza, no en el predio nuevo, en el predio del fondo, el Luis Fuerza, y de repente aterrizaba, venía un jumbo, Iberia, y pasaba cerquita, y Mariani andaba a Ezeiza a buscar el casé que venía, en ese momento los casés de la selección española. Iba Mariani y venía, porque después teníamos que ver ese video. Claro. Llegaba a l'Italia, el casé de la selección italiana, porque no había tanto... Claro, obviamente. Video, o ahora como tenés, en el momento tenés la jugada de los equipos por la tecnología. Venía Lufthansa, Alemania, y cada avión jumbo que llegaba un casé para después ir a la casa de él, y como decía Ruggeri, ni un vaso de agua te daba, o te citaba a la AFA, ahí en la calle Viamonte, 4º piso, a ver video, y ver 2 horas de video. Y eso después reflejado en el día siguiente, en el entrenamiento, conceptos claros. Evitar errores y horrores que podías cometer. Cómo salía jugando Pumpido e Isla con los defensores, con Clausen o con Garré, con el Articochea, con el Tata Brón. Cómo presionarlo, y presionarlo. Y ese fue el Oscar de Articia, estilo europeo. Me gané esa confianza, ese respeto de jugar contra esos defensores, claro, que siempre los nombro porque me hicieron ser el Oscar de Articia de esa manera, ese delantero, ¿me entendés? Y aprender mucho de Bilardo, y eso de decir, viajábamos, estábamos en Alemania,
y llegamos al hotel, Tito, dale la ropa a los jugadores. Y ya tenía la ropa en la habitación y entrenábamos en el pasillo, pues teníamos todo el pasillo, todo el ala para nosotros. Y ahí el profe Echeverría, entrenamiento. O si estaba el jardín disponible, a las 6 de la tarde íbamos al jardín del hotel a entrenar, hasta que se conseguía la cancha al otro día, pero siempre entrenando, siempre en conceptos claros futbolísticos para que no cometas errores el día del partido. Vuelvo a la parte de instituto. ¿Cuándo te toca dejar instituto? ¿Cómo fue eso? ¿Te costó irte a Argentina? No, no, al contrario. De repente te dicen que sos... Porque vos sos hincha de instituto, sí, no solamente... No, aparte no soy hincha, sino que nací ahí en la Agustina, soy formado en la Agustina. De repente, como te digo, a los 19 años, a los 20 y a los 21 años, una propuesta, una oferta de Boca, no se da. Y viene Argentino Junior y te da 3 jugadores y cierta cantidad de dinero por Oscar de Articia. Y allá fue Oscar de Articia, a Buenos Aires, Argentino Junior, donde entrenábamos en la cancha de Argentino Junior y jugábamos en la cancha de Ferro. Hacíamos de local ahí. Y ser goleador, pelear el título de goleador todos los años en el instituto contra Francescoli, 21 goles, Márcico 19, de Articia 17, Francescoli 23, Márcico 21, de Articia 19, y siempre peleando el título de goleador. Cuando voy a Argentino Junior, en 34 partidos hago 20 goles, salgo goleador del fútbol argentino, junto a Gorosito en San Lorenzo. Y ahí se me abren las puertas, en 10 meses que estuve en Argentino Junior, que no pudimos salir campeón. Y fuiste casi el máximo anotador de la década del 80, ¿no? Soy el segundo goleador de haber pasado los 100 goles. Está primero Jorge Coma y Oscar de Articia en AFA, el segundo. Y ahí, 10 meses en Argentino Junior, llega un llamado de la Fiorentina de Italia, el conde Pontelo, que compra a Oscar de Articia en una suma de $2,5 millones más o menos. Que para esa época era una locura. Para esa época, te imaginas lo que valdría ahora. Sí. Y allá fue Oscar de Articia, un cordobés a la Fiorentina de Italia, donde había estado Ramón Díaz, había estado Bertoni, y llegó a la Fiorentina, donde éramos unos privilegiados. ¿En qué sentido, Gabriel? Éramos 3 extranjeros. Dunga, un brasilero, un checoslovaco y un cordobés de Articia. Con Roberto Baggio, donde Volpechina, Landucci, Marcos Nappi, jugadores italianos que tenían... ¿Tuviste relación con Roberto Baggio? Siempre, no, muy bien. Ahora no he tenido tanto, lo sigo por Instagram nada más y le mando saludos y todo eso, pero jugar con él en ese momento y decir, estoy en la Fiorentina, jugar con estos jugadores, soy un privilegiado porque me tenía que ganar el lugar entre 22 italianos, porque la lista era de 25, y estaba ahí peleando eso. Maradona, Careca y Alemán en el Nápoles, Van Basten, Gulli y Reijan en el Milan, Lothar Matthäus, Klinsmann y Bremen, los alemanes, en el Inter. ¿Me entendés? Y yo estaba en la Fiorentina, como ahora le toca a Luca Beltrán, como tuvo, después que me voy de la lesión, llega Batistuta, que tuvo 11 años, Gabriel, en la Fiorentina. Y bueno, esas cosas, de decir, tengo la posibilidad de estar en la Fiorentina, y después de repente, en el mejor momento que estoy jugando, tengo una lesión grave de ligamentos cruzados, con un choque con Maradona, y decir, uy, en el mundial, y pierdo el Mundial del 90, justo en enero del 90, partido Fiorentina-Nápoles por la Copa Italia, domingo Fiorentina-Nápoles por el campeonato. Justo había nacido mi hija en Florencia, estaba con mi esposa, con mi hijo Jonathan, se había vuelto la bruja mi suegra, que siempre le digo cariñosamente, con su hermana, y quedamos solitos. Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta? Queda en vos responderla o no. Se habla mucho por ahí que lo que te pasó con la alopecia fue a raíz de este choque con Maradona y el estrés que vos tuviste postraumático, por decirlo de alguna manera, y ese alejamiento del fútbol y quizá esa sombra de decir no juego más. Es que en el momento que me lesiono, y como te decía, nace mi hija, mi señora acompañándome, Jonathan solito, los 4, en una jaula de oro en Florencia, pero no los tenía ustedes, no tenía mi familia, no tenía mis amigos. Una lesión grave que me demandó 10 meses. Y cómo no lo supe digerir, no lo supe sacar, no lo supe asimilar. Y esos nervios y ese estrés me hizo tener una alopecia. Y de repente tenía a Ariana en brazos o a Jonathan, y hacían así, se quedaban con el pelo mío. Y después cómo tapaba esas champas, cómo me peinaba. Y esos nervios y ese estrés no lo supe manejar. Y después decir, vuelvo a jugar al fútbol.
Y bueno, es ahí donde la cabeza te juega de otra manera. ¿Te imaginas? A los 23 años me pasa esto fuera del país y digo, bueno, me vuelvo a la Argentina, estoy con la familia y de repente por la calle te señalan con el dedo que te dicen que tenés leucemia, que tenés sida, que tenés cáncer. ¿Sabes qué? Claro. Ahí nomás agarré el teléfono, gente de la Fiorentina, necesito urgente la pretemporada, la rehabilitación. Y me volví a Italia y ahí empecé, y ahí donde mi cabeza hizo un chip, cambió el chip. Me preparé mentalmente, físicamente y futbolísticamente para no lesionarme nunca más. Y de los 23 años hasta los 38 años... Y te podés lesionar, pero tomártelo de otra manera. Sí, pero ya estaba preparado, pero yo me preparé para eso, para no lesionarme nunca más. Por eso te digo, Gaby, de los 23 años hasta los 38 años, nunca más me lesioné. Porque sabía que la exigencia de este fútbol eran esas. El club dependía de mí y yo dependía del club. Cocayo, ¿y qué consejo le das a las nuevas generaciones que por ahí ponen mucho la familia en los chicos? Vos contás, che, a mí mi viejo no lo entendía, pero ahora desde chiquititos ya los padres le ponen ficha y se frustran, ¿viste? Y se agarran a los bollos en la tribuna de las inferiores. Y es como que lo cargan al chico de una presión extra y deja de ser un juego para el niño. Lo que pasa es que el papá no pudo llegar y quiere que llegue el niño. Y el niño tiene su etapa. Por ahí carga la frustración de él en el niño. Es que fue un papá frustrado y no llegó a conseguir o a consolidar, o que el papá en su momento, como me tocó a mí, tenían que laburar y tenías que rebuscarte la voz solo para llegar del potrero a un club y del club llegar a primera. Ahora quieren que lleguen todos rápido. No, tiene su proceso el niño, su adolescencia. Tiene que estar preparado, sí. Tenés que estar entrenado, sí. Tenés un sacrificio, sí. Tenés que estar exigiéndote día a día, en la semana, en los partidos, pero depende de uno. Tenés que estar preparado. Y los niños hoy en día tienen que dejarlo fluir, tienen que dejarlo crecer. Los niños hoy en día les llega tanta información a esa mochilita que de repente que el estudio, que esto, que la casa, y el club. Y van al club y de atrás de la... No, déjelo que disfrute el niño, que aprenda, que dejen ¿Pensás fluir. que hay que meterle presión con la escuela también? No, o aquel niño que tiene algún tipo de talento, hay que priorizar el talento y por ahí cambiarle a una escuela que sea menos exigente? No, la escuela siempre va a estar. Lo que pasa es que en la escuela, en la época nuestra teníamos 11 materias, ahora tienen 18 materias. ¿Para qué tanta? Sí, bueno, depende de la escuela. Depende de la escuela. Claro. Tenés idiomas bárbaros. En la época nuestra no estaba, había idiomas, pero donde iba yo no teníamos idiomas. Claro. Pero sí teníamos las materias justas. Pero después la disciplina deportiva, que hagan una disciplina deportiva, sí. Y que sigan entrenando y sigan... Claro, en el cole decimos en gimnasia. En el colegio, que aprendan también. Y después en el club, la exigencia extra. Pero los papás, que lo dejen crecer al niño. Que lo dejen trabajar, que lo dejen aprender. Lo que pasa es que cada uno tiene un don. Vos tenés el don de periodista. Esperemos. Y lo seguís disfrutando, y lo vas a seguir disfrutando. Sí, eso sí, y vas a seguir creciendo, y vas a querer hacer la mejor entrevista a medida que vos vas, que el canal te va dando la posibilidad, te va abriendo las puertas, y vos vas a querer traer siempre a ese protagonista para que te fluya y que vos puedas disfrutar de esa entrevista. Nosotros fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, y estos niños tienen que ir aprendiendo, tienen que ir mejorando. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don que le da Dios. A uno le toca el tenis, el otro natación, el otro el básquet, al otro el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol tenemos la materia prima. Claro. En Europa es difícil conseguir 200 niños. En la Agencia Cora Deporte tenemos 350 niños. En la escuelita formativa, te imaginas, en Las Palmas tenés 700, en Instituto tenés 1000, en Belgrano tenés 1000, en Talleres 1000, en La Sayano tenés 500. ¿Cuántos niños tenemos? El talento está, la materia prima está. Depende de cada uno. ¿Pensás que es correcto el rol que está tomando el Estado en esto del espacio verde, en esto de la plaza, en esto de la canchita, en esto de los polideportivos sociales? Viste que se hacen varios de estos. El deportivo, en los deportes sociales, la parte social y esos playones deportivos, me parece bárbaro. Lo
que pasa es que le quita la esencia del potrero que claro, teníamos antes. pero también cada vez hay menos baldíos. Por eso, Caucaso sí, en la no, ciudad. ya no hay más baldíos. En Alta Córdoba no sé si queda ningún baldío, claro. Ahora es jugar en la calle, tampoco jugar en la calle por el peligro y Sí. todo eso. Pero sí que haya canchitas de fútbol, que haya playones, las plazas. Es lindo ver en la plaza. Antes nosotros jugábamos en la Plaza de Matorra, ahí en la Diagonalica, y la República, y nos corríamos de a poquito y íbamos sacando a los vecinos que no se acercan para jugar nosotros. Pero bueno, ahora ver una plaza iluminada, con colores, con juegos para los niños que van creciendo, me parece bárbaro. Pero después los playones sí, tienen que estar en todos los barrios, y no solo los playones, sino los clubes y los colegios, si tienen la posibilidad los colegios de tener un salón para que puedan hacer básquet, fútbol sala, bienvenido sea, como el Corazón de María. Perfecto. Con caso, hablamos de esto de la parte pública, hablamos de la parte privada. ¿Estás de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas, esa famosa SAD? Y en Europa hay muchas sociedades anónimas. ¿Te parece que está bueno que venga un privado y diga, che, yo acá? Y si en beneficio del club y puede ayudarte para que el día de mañana a futuros conseguís algo diferente y que lo vas llevando de menor a mayor y que va creciendo, bienvenido sea. Todo depende de cómo lo tome el socio o cómo lo tome la dirigencia en el momento. ¿Y cómo hacer también para que no se preste para la corrupción, que no te lo compren por un precio? Para otros negocios. Claro. Si es en beneficio del club y que crece el club a nivel sociedad anónima, bienvenido. Pero si se van a beneficiar otros, no. Seguimos con los socios como los que tenemos, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. A medida que va creciendo, a medida que vos le vas dando con un equipo de primera división como instituto, que está en primera división y que se consolide por muchos años, y va a tener 30.000, 40.000, 50.000 socios. Más la parte social del básquet, gimnasia rítmica. Claro, el resto del club, porque no es solo el fútbol. Exactamente. Anda muy bien el básquet, también subcampeón de la Copa Libertadores. Y ya salió campeón, que anteriormente no podía porque San Lorenzo tenía la figura, vinieron en esa figura de Alta Córdoba, salieron campeón, ya le diste ese título, ya lo conseguí. Y al niño, al adolescente, lo entusiasma de esa manera. Ya le diste el dulce, tráelo al club. Mientras el club siga creciendo a nivel deportivo, porque tenés, como te digo, la materia prima siempre va a estar. Nosotros siempre vamos a tener, sean niñas en fútbol femenino, sean las niñas en hockey, en tenis. El niño va creciendo porque sabe que Córdoba o Argentina es futbolera. Hablamos de Bilardo, hablamos de Menotti, nos faltó Scaloni. Un técnico donde tiene un Fórmula 1 preparado con los mejores jugadores. ¿A qué te digo, Gabriel? ¿A Messi y a quién más? No, vos tenés Messi Dibu y lo que te llevo, el plantel de la selección argentina, los 30 jugadores, los 30 están en Europa. Y los 30 jugadores están jugando continuamente con otros jugadores de selección. Miércoles, domingo, martes, jueves, sábado. Sí. Continuamente te estás rozando y te estás codeando con jugadores europeos y de selecciones. Y un Scaloni tiene un equipo ya consolidado y preparado y con la mentalidad ganadora, porque en cada club que están, sea el Celta de Vigo, sea el Betis, sea el Sevilla, sea el Real Madrid, sea el Barcelona, sea el Bayern, sea el París, el equipo que sea, son jugadores consolidados y que quieren seguir ganando, y más por la selección argentina. Sí. Vos llegás, tenés un técnico que los ordena, y después los jugadores en el campo de juego hacen maravilla. ¿Por qué? Porque tienen no solo el número uno que tenemos, como lo tuvimos Maradona, ahora lo tenemos Messi. ¿Y esperemos que salga otro más después que se vaya Messi. ¿Cómo seguro? ¿Cómo diferenciamos? Para mí es Pablo Dybala. ¿Cómo diferenciamos? También. ¿Por qué? Porque se te fue Di María, se te va Messi dentro de 2 años. ¿Quién sigue? Pablo Dybala. Qué zurdo distinto como estos dos. Messi tiene que jugar el Mundial 2000. Es que va, el 2030 lo tiene que jugar sí o sí. ¿Sabe por qué va a jugar? El 2030 te digo yo. Ojalá, pero el próximo Mundial, ¿sabe por qué va a jugar? Porque tiene un equipo consolidado, jóvenes que lo van a apuntalar, lo van a ayudar, lo van a seguir potenciando, y él va a potenciar a los que vienen de abajo. Y va a seguir siendo una selección sólida, contundente, con grandes... Placente ya viene trabajando con esos jugadores que de acá 2 años, un año ya van a estar jugando con Messi. Claro.
Acá los tenemos a los tres. ¿Cómo los diferenciamos? No, el Flaco tuvo una visión a lo del interior y salió campeón del mundo en el 78. Bilardo igual, un hombre con sus mañas, con sus cosas raras que tenía, pero... Un loco lindo. Que trabajó para el fútbol y se ganó su estrella. Y en el Mundial de 90 salimos subcampeón, sí. Que ahí donde digo, me quedo sin Mundial de 90 por la lesión, pero tuvo la posibilidad de y también lo que hubiera sido el 94, ¿no? También, pero ya lo cambiaron. Pero si ya campeón del 78, campeón del 86, campeón del 2022, como te digo, un técnico que ya tiene un equipo consolidado, un equipo sólido, firme, contundente, que se le va a complicar en las eliminatorias, sí. ¿Por qué? Contra un Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Uruguay. Hasta que no rompes el molde del gol, después cambia todo. Sí. ¿Por qué? Porque el equipo, la selección sudamericana, no solo que si quiere, lo va a trabar, le va a jugar sucio, le va a hacer tiempo. Y la selección nuestra está acostumbrada al nivel europeo. Juegan de igual a igual, te quieren ganar, son la selección campeón del mundo. Tenés muchos condimentos que el jugador europeo quiere ganarle. ¿A quién? A los jugadores argentinos. Pasando un poco acá al fútbol argentino, ¿qué opinión te merece el Chiqui Tapia, que el torneo se pasó de 28, que ahora sean 30 equipos? Lo escuchaba que se justificaba el otro día, el Mundial del 2030 va a tener 64 equipos, y nosotros nos andamos quejando de un torneo de 30. ¿Cómo lo ves a esto, Cocayo? Lo del Mundial, sí en beneficio de que ahí le abrís el panorama a otras selecciones que difícil puedan llegar a jugar un Mundial. Ojalá tengan, como ser Puerto Rico, tuvo la suerte, el mismo Perú, Bolivia, Albania, Venezuela, claro. Equipos de África, de Sudáfrica, de otros continentes que tengan la posibilidad también. Se abre el abanico, ¿lo podés hacer? Sí, van a ser unos partidos más, unas zonas más, pero lo podés, y el negocio se abre económicamente para todas las selecciones. Eso es positivo, igual que nuestro torneo. Después el torneo nuestro, en Europa siempre hubo 22 equipos, jugás 20 partidos al año, 40 partidos, 22, 40, 21 partidos, son 42 partidos, más lo de la Copa del Rey, la Copa Italia, más la Copa UEFA, la Champions, más lo de la selección. Y un equipo está acostumbrado a jugar 80 partidos al año, el jugador. Claro. Pero si vos tenés 30 equipos y no descendés y de repente un año te hace la plancha, claro, podés armar un equipo competitivo, que eso es lo que tendría que los equipos chicos bueno, pero también hay una diferencia presupuestaria, no sé, entre Exacto. San Martín de San Juan y River hay Está bien, pero un abismo. Pero después cuando jugamos en la cancha somos iguales, 11 contra 11. El poder adquisitivo de cada uno es distinto, sí. Y la calidad de jugadores es distinto, sí. Pero después dentro de la cancha, el que quiere ganarle a River sí. es el equipo más chico. Y lo va a lograr y lo va a hacer. Mientras lo incomodes. A lo que voy de tener 30 equipos, se puede manejar y hay que buscarle, hay que ver la posibilidad de poder ir achicando para que le des ese nivel y que no se hable de más y que vos decís, ¿me puedo equilibrar a lo de europeo? Sí, te puedo equilibrar, de a poco. Lo que pasa es que vos tenés 30 equipos en primera, 28, 30 equipos en la B, más los del argentino, más los del federal. La B metropolitana. La B metropolitana, la C, la D. ¿Cuántos equipos tenés? Y todos quieren llegar. Ya llegó Barraca, sí, ya llegó Riestra, sí. Ahora el San Martín de San Juan. Sí. Le falta a los del interior. Córdoba ya está consolidada. En una de esas llega Racing también. Racing está ahí, la va a pelear, igual que Estudiantes Río Cuarto. Aldo Civi ya subió. San Martín de San Juan, le falta a los Tucumán, San Martín de Tucumán, sí. Que está ahí, pero todos está el Atlético. Atlético Tucumán está en primera, pero todos quieren llegar. Gimnasia de Mendoza está primero ahora y se quedó ahí en la temporada pasada y sube primero. Pero, voy a decir, Chiqui Tapia, y tiene
las ideas de Julio Grondona en su momento, y no sé, el pensamiento de él, sí. y se le dio ahora porque tiene todos los nuevos. Cocayo, te traigo de nuevo a Maradona, porque viste que en estos días está el tema de los hijos, las hijas, las declaraciones, lo que te pasó, lo que le pasó. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué podés decir de estos últimos tiempos de Diego, ¿no? Todos estos datos que dieron tan horribles después de la autopsia, bueno, que estaba consumiendo de nuevo cocaína, que estaba muy alcohólico, todos estos resultados que se filtraron de los estudios médicos que le hicieron? Lo que pasa es que, Gabriel, el tema Maradona se va a hablar toda la vida, como jugador, en su vida privada y ahora después de muerto, fallecido. Se va a seguir tocando el tema. ¿Quién fue culpable? ¿Quién no fue culpable? ¿Por qué lo dejaron de esta manera abandonar? ¿Por qué las hijas? Y no le podés decir a las hijas. Por eso te digo. Pero después a nivel futbolístico, ¿qué le va a decir? Lo dio todo. Sí. Después en la vida privada, cada uno tiene su forma de ser, su forma de vivir, su forma... Pasa que Diego era difícil. Él era el número uno, sí. ¿Me entendés? Pero después, ¿cómo lo manejas? Que terminó mal, termina mal, pero se sigue hablando de Diego. Y se van a seguir encontrando cosas, y los hijos, y los otros hijos, y le duele. Como argentino, y como es compañero de él, y es jugador de fútbol, te duele que hablen tantas cosas. Hay que ir a la fuente, déjenlo que lleguen al lugar donde tienen que llegar y a la información donde tienen que llegar. Pero después, como futbolista, nos dio todo. Él nos abrió la puerta de Europa. Por eso tenés la suerte de estar en Europa. Cocayo, no quiero dejar de consultarte, bueno, por tu paso por la actividad pública, sabemos que estás en la agencia. ¿Qué mirada tenés de la política de nuestro país? Ya sea de Cristina, de Milei, ¿pensás ocupar algún cargo electivo en algún momento? ¿Cómo te ves? Gabriel, ¿vos cómo me ves a mí? Yo soy el deportista. Sinceramente sí, yo no creo que te dejes tentar por estas cuestiones de la roña de la política. Yo soy esto. Esta es mi imagen. A mí me prepararon, me formaron y tuve la suerte de retirarme del fútbol. Entre comillas, sigo ligado al fútbol porque es mi pasión. A mis 60.000 kilómetros recorridos sigo disfrutando del fútbol. Yo soy el deportista. La política tiene sus cosas. Tenés que estar en el momento. Tenés que saber, tenés que aprender, son muchos detalles. Yo soy el deportista. Vos me querés sacar lo mejor mío para los niños, adolescentes de un futuro a nivel deportivo, acá estamos. Yo te acompaño. Después la política, que se hagan cargo y que lleven al país de la mejor manera. Nuestra ciudad, somos unos bendecidos de vivir en esta bendita Córdoba. Somos unos privilegiados porque tenemos todo. Vivís en una Córdoba hermosa que sigue creciendo y va a seguir. Después vivimos en la Argentina, que después los gobernantes nuestros sepan llevarnos de la mejor manera a un buen futuro. Porque nosotros, ¿lo ves prometedor el futuro con las cosas que se están haciendo? Por ahí te sentís? Es que esa es la idea. Si después mis nietas van a seguir. No, pero me refiero al contexto del país. No, por eso digo, una cosa es lo que es la idea y una cosa es lo que vos estás avisorando que va a pasar. Mientras los gobernantes de hoy en día sepan hacer las cosas bien, a un futuro, quien siga, bienvenido sea. Después seguirán otros dirigentes, pero que nos lleven a tener una Argentina bien, sana, con educación, con hospitales, con la salud, con la escuela, con todos los detalles. Hay mucho por hacer. Bueno, júntense en todo, armen bien las cosas para un futuro. Ya quedan pocos carretel de camino. Después vienen nuestros hijos y nuestras nietas. Cocayo, la última pregunta que te voy a hacer es difícil, pero suponete que te secuestra un ovni y el tipo que maneja te deja llevar... ¿Qué soy, extraterrestre? No. Entonces es una pregunta que le hacemos a todos. Te deja llevar un pendrive con la colección completa de una banda para ese viaje intergaláctico. Una sola banda. ¿Qué te llevas en ese pendrive? Última pregunta. En ese pendrive, todos
los cuartetos, toda la música del cuarteto. Una banda, ¿eh? Sí, no, una banda unida. O un solista, no sé. Una banda unida de cuartetos. Bien. Porque sé que me van a alegrar la vida continuamente. Bien. Cocayo, ha sido un gusto recibirte, quedan las puertas abiertas del programa. Muchas gracias, gracias a vos. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Esta es mi casa. Obvio. Sí, espero que te hayas sentido cómodo. No, cómodo y feliz y agradecerte y desearte lo mejor, Gaby, a gracias, vos y a igual, tu equipo. Igual para vos, Cocayo. Saludo a todos. Un placer, ¿eh? Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa. Fue el máximo goleador de la historia del instituto. Cocayo Articia con nosotros, ya volvemos.